Lección número 2. Crisis en el Edén. Cierta ocasión un niño, tras haber recibido indicaciones precisas de sus padres de no ingresar a la habitación con la pelota, jugar dentro de la recámara, pasó por alto la indicación. Así que un día ingresó con el balón mientras sus padres estaban trabajando, no estaban en casa, y se puso a jugar dentro de la habitación. Aventaba el balón, salía volando sobre la cama y detenía el balón, era una especie de portero y se divertía. Pero justamente comenzó a patear el balón dentro del cuarto. Así que cuando menos lo esperó, ese balón fue e impactó el perfume preferido de su papá. El niño se espantó, se sorprendió, casi se puso a llorar. Se dio cuenta de que lo que había hecho era algo serio, porque había desobedecido. Finalmente pensó que la solución era levantar los pedazos de vidrio del frasco del perfume, y entonces, como pudo, el niño levantó, limpió, pero había un serio problema. La fragancia se impregnó por toda la habitación. Así que el niño pensó que todo estaba bien. Cuando su padre llegó por la tarde y abrió la puerta de la habitación, se percató que olía demasiado a su perfume preferido. Así que de forma inmediata lo llamó y le preguntó qué era lo que había pasado. Y entonces hubo consecuencias que afrontar. ¿Saben una cosa? Lo mismo sucedió en el huerto del Edén. Adán y Eva habían recibido indicaciones precisas de no tocar ni comer de un árbol especial que Dios había establecido en un lugar específico en el huerto del Edén. Pero desobedecieron. Como consecuencia quisieron cubrir su falta, cubriendo la vergüenza de su desnudez a través de sus propios mecanismos y formas de solución. Sin embargo, el huerto se había impregnado con el aroma terrible del pecado. Es interesante saber cómo el pecado va gradualmente devastando nuestra vida. Y aunque se quiera ocultar, las consecuencias son terribles. En esta ocasión analizaremos el tema crisis en el Edén. En un momento regresamos. Qué bueno que nos acompañan. Queremos extenderles un cordial saludo, un fuerte abrazo, los mejores deseos y ojalá que el Señor pueda bendecirles abundantemente en esta nueva semana. En esta ocasión estudiaremos la lección número 2, Crisis en el Edén, una lección extraordinaria, sumamente interesante, y vamos a hacerlo en compañía de dos pastores que nos han acompañado en ocasiones anteriores, de forma especial. Quien está con nosotros permanentemente es el pastor Abraham Ramírez y queremos darle la bienvenida. Pastor, gracias por estar con nosotros, que el Señor sea con usted siempre. Gracias, pastor. Pues ya para considerar la lección número 2, la semana pasada vimos cómo la gran controversia empezó en el cielo y ahora se traslada a la tierra. Una noticia terrible, pastor, porque nos ha afectado y hemos sido... hasta ahora vemos las consecuencias de ello, ¿no? Así es. Pastor, aprovechando, quisiera mandar algunos saludos. Sí, pastor, tenemos algún saludo para la hermana Ramona Pérez, que nos escribe desde Formosa, Argentina. Saludos muy afectuosos para ella. Y también a Wilmer Figueroa, desde Miravalle, Honduras. Para ellos dos y para toda su congregación, saludos afectuosos. Muchas gracias, pastor. También tenemos el privilegio de darle la bienvenida y presentar al pastor Héctor Armenta, quien es presidente de la Misión del Valle, aquí perteneciente a la Unión Mexicana Central. Así que, pastor, bienvenido, qué bueno que está con nosotros. Nos alegra tenerlo. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio estar con ustedes aquí y también estar con nuestros amigos que frecuentemente nos sintonizan para escuchar
el repaso de la lección dirigido por este grupo tan selecto, donde nos invitan y con gusto venimos para compartir lo que hemos aprendido también y que pueda ser de utilidad para cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Gracias, pastor. Quisiera enviar algunos saludos. Como no, mire, tenemos aquí saludos para nuestro hermano Jesús Arrieta de Caracas, Venezuela. Un abrazo con cariño, esperando que esta lección pueda ser de gran utilidad para usted y aquellos con quien comparte lo que aquí repasamos también. Asimismo, a nuestro hermano Néstor González, él de San Bernardino, California. Esperamos que Dios esté con ustedes allí también. Un afectuoso saludo. Además, queremos saludar a nuestra hermana María de Jesús Méndez de Toluca, justamente de la Misión del Valle de México, quien semana tras semana sintoniza este programa para tener ideas y poder expresarlas también en la iglesia donde ella asiste junto con su familia. También quiero mandar un saludo muy especial a la hermana Eneida y a su esposo, el hermano Uriel, quienes radican en Oregon actualmente. Ellos son miembros de la Misión del Valle de México en su momento, de la iglesia de Palmar Chico, pero ahora nos escuchan por allá en Oregon. Esperamos que Dios esté con ellos y en la responsabilidad que están llevando, que el Señor les acompañe. Que las ideas de esta lección contribuyan a su enriquecimiento espiritual, así mismo como al transmitirla a los miembros de la iglesia. Pastor, me parece que tenemos que invitarlo más seguido para que no se le acumulen tantos saludos, pastor. Pero con gusto lo hacemos. Claro que sí, claro que sí, pastor. Y quisiera enviar también un saludo aquí en la Ciudad de México a Cris Arias de la iglesia de Tacubaya. Esta iglesia es la iglesia madre, la primera iglesia justamente aquí en esta ciudad, y queremos enviarle un saludo muy afectuoso a él, a la familia, a toda la iglesia, que el Señor pueda hacer en todo momento con ellos. Y a Oscar Fuentes de Albuquerque, Nuevo México, allá en Estados Unidos, también queremos extenderle un gran saludo. Y bueno, pues vamos rápidamente al bosquejo de la lección de esta semana. Es una lección bien interesante, pero Pastor Héctor Armenta, ¿cuál es el primer elemento del bosquejo que debemos considerar en el estudio de esta semana, pastor? Creo que uno de los puntos importantes para esta semana es la libertad a prueba. Esa oportunidad que Dios dio a nuestros primeros padres y que cuando fue sometida a prueba, desafortunadamente ellos fracasaron. Fallaron. Sin embargo, esta misma lección nos da la solución para ello. Ciertamente esa libertad donde había básicamente dos opciones: ser fieles a Dios o no ser fieles a Dios. Ellos eligieron la segunda opción y desafortunadamente las consecuencias las tenemos hasta nuestros días hoy. Pero gracias a Dios que hay provisión a fin de que el hombre no permanezca en esa crisis, diríamos, de rebelión contra Dios. Hay oportunidad para reanudar nuestra relación con nuestro Señor. Correcto. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham, el segundo elemento de estudio. Sí, pastor, el segundo punto sería autoridad desafiada. Dios es el creador, Dios es el que sustenta, Dios es el que dice cómo se deben hacer las cosas, pero llegó alguien que desafió la autoridad de Dios y desafortunadamente el hombre, Adán y Eva, le creyeron más a ese que desafía que al creador y sustentador. Es increíble cómo pudo gestarse en el corazón la intención para el mal. Y bueno, pero el tercer elemento, el tercer punto de estudio es esperanza en la crisis. Creo que no hay nada más extraordinario que aguardar esa bendita esperanza en nuestros corazones, Pastor Abraham. Sí, pastor, la semana pasada vimos cómo Dios, Jesús, sale airoso de la controversia que empieza allá en el cielo y ahora tiene un plan aquí en la tierra y ese se va a llevar a cabo, ¿sí? A pesar de que alguien vino y desafió su autoridad y el hombre le creyó,
hay esperanza en la crisis porque Dios pone solución a la crisis. Ujú. Dios da la salida verdadera, Dios da la salida a ese problema y al final el Señor pone la solución a esa crisis que se empezó. Esperanza en la crisis. No estamos perdidos. Aún ahora en la actualidad que sufrimos las consecuencias de ese pecado, aún hay esperanza en la crisis. Bendito sea el nombre del Señor por ello, pastor. Muchas gracias. Así que el primer elemento es libertad a prueba, el segundo, autoridad desafiada y el tercero, esperanza en la crisis. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta para dar inicio al estudio de la primera parte de esta lección. Muy bien, vamos a dar inicio al estudio, pero queremos invitarles para que podamos hacer una oración y pidamos la bendición del Señor. Eterno Padre, gracias porque tú estás con nosotros, porque tu mano de amor nos ha permitido vivir, tener salud y la oportunidad de estudiar y repasar esta lección tan importante para nuestra vida. Permite, por favor, que el Espíritu Santo sea quien grabe en nuestra mente y en nuestro corazón las verdades que deben edificar nuestra vida espiritual para estar más cerca de ti. Amén. Permite, Dios del cielo, también que este estudio podamos comprenderlo, aplicarlo, pero también, Señor, que podamos estar seriamente preparados para el encuentro glorioso con Cristo Jesús. Amén. En tus manos de amor nos ponemos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, Pastor Armenta, el primer punto habla acerca de la libertad. Dios creó al ser humano libre, y eso habla del amor de Dios en favor de los seres humanos. Sin embargo, esa libertad tenía que ponerse a prueba. La lealtad, la integridad por parte del ser humano tenía que ser reflejada, pero allí hubo una falla terrible, pastor. Sí, desafortunadamente nuestros primeros padres, ellos tomaron el camino equivocado. De hecho, la libertad que Dios dio a nuestros primeros padres es la misma que nos da hoy. Pensando en la lección de la semana anterior, donde fue Lucifer quien toma el camino equivocado. Correcto. Esa crisis que hubo en el cielo se traslada a la tierra, al huerto del Edén en forma específica, pero que también hoy se libra en nuestros corazones. Esa batalla también nosotros tenemos hoy la opción de vencerla, esa lucha de tener la victoria. Cuando nosotros encontramos en esta lección algunos de los elementos que el autor presenta, me parece que en la introducción específicamente se presentan dos frases que me llaman la atención. Cuando el autor dice que nosotros debemos creer lo que Dios dice y obedecer Correcto. lo que Él manda. Cuando nosotros nos manejamos dentro de esos dos parámetros, la vida espiritual del cristiano está segura, está en el camino correcto en preparación para el reino de los cielos. Conscientes de que lo que Dios dice, eso es lo que nosotros debemos de obedecer, lo que Él escuchar y creer, pero también lo que Él manda, eso también debemos de obedecer. Y así nosotros podemos ver que en el inicio de la historia de este mundo, cuando Adán y Eva son colocados allí, Dios prepara todo el escenario para que ellos puedan ser fieles a los mandatos que Él había estipulado. Sin embargo, aun cuando encontramos, por ejemplo, que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera, eso incluía a Adán y a Eva. Eso significaba que también ellos tenían la posibilidad de mantenerse fieles dentro de las indicaciones que Él había dado. En esa creación que Dios hizo, coloca el árbol de la vida para que mientras ellos participaban de Él, ellos pudieran vivir eternamente.
pero también colocó ese árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que estaba cerca del árbol de la vida. Sin embargo, ellos tenían todas las evidencias, las instrucciones como para mantenerse alejados de ese árbol. Claro. Dios había dado todo árbol para que ellos comieran y se había reservado eso como prueba de su libertad. El plan de Dios era que en su momento, cuando el hombre pudiera evidenciar que podía ser fiel a él, finalmente eso ya no sería un problema para Adán y a Eva. Por eso el Señor da todas las indicaciones para que ellos se mantengan juntos. El libro Historia de la Redención menciona que ángeles vinieron para darles a nuestros primeros padres las indicaciones muy claras. Miren, hay un enemigo que se rebeló en el cielo y ustedes deben estar atentos, deben estar unidos, juntos, no se separen, porque Dios sabía que mientras ellos se mantuvieran juntos, era más difícil que Satanás los entrampara. Correcto. Por eso la indicación de mantenerse juntos a fin de no exponerse solos a la influencia del enemigo. Correcto. Qué historia tan interesante, pastor, al mismo tiempo, pastor Abraham, porque si bien es cierto que el Señor había establecido todo ese escenario armonioso, perfecto, de pronto el ser humano es desafiado, es exigido, pastor. Sí, pastor. Creo que la lección enfatiza que donde se presentó la prueba de fidelidad, la libertad del hombre estuvo a prueba, era un ambiente perfecto, igual que allá en el cielo, Sí. ¿no? Allá en el cielo todo era perfecto, ni una nota discordante, ¿verdad? Había en todo el ambiente celestial. Y aquí en la tierra también Dios va creando poco a poco, ¿verdad? Todo, de tal manera que en los días de creación se evalúa cada día y se dice que era bueno. Sí. Y al último, el Señor Jesús, nuestro Dios, evalúa toda su creación, dice Génesis 1:31. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Así que era un ambiente perfecto, ¿no? Para recibir también al hombre y a la mujer como la corona de su creación. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios, ¿sí? Muchas características divinas fueron puestas en el hombre. Y una de esas pues fue la libertad, el libre albedrío. Ellos tenían libertad de escoger una u otra cosa, ¿no? Así como allá en el cielo estaba la ley de Dios y los ángeles tenían libertad de obedecerla o no, también aquí en la tierra se les puso un límite, o se les puso límite. De todo árbol del huerto podrán comer. Sí. Pero del que está, ¿verdad?, en medio del paraíso, no podrán comer. Así que, dice el Génesis 2:16, y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto. ¿Sí? Y el 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Dios es el creador y Dios dice qué se tiene que hacer. Y desde su creación Él puso límites y separó. Vemos que en la creación se menciona la palabra y separó. Separó las tinieblas, la parte oscura de la parte clara. A uno llamó noche, a otro llamó día. Y así fue en toda su creación. Y puso límites en todo. Así que al hombre también le pone límites, ¿no? Y entonces ahí está, en esos límites, en que el hombre guarde esos límites y se conserve dentro de los límites de Dios, está su libertad a prueba. La pregunta es, ¿lo haría? ¿Creerían en Dios y lo obedecería o no? La creación dependía de eso. La perfección de la creación dependía de eso, de su decisión. ¿Lo haría o no lo haría? Qué interesante, pastor, porque en esa creación hay privilegios, responsabilidades, bendiciones al haberlos puesto en ese huerto.
eran responsables de cuidarlo, de atenderlo en estricto sentido. Tenían, decía el pastor Abraham, la imagen de Dios. El pecado es un misterio, pastor, que ha devastado terriblemente, ¿no? Sí, encontramos en esta lección que el gran privilegio que el hombre tuvo, a diferencia de los animales, de los otros seres creados, fue que Dios lo constituyó a él como un corregente. Corregente. De tal forma que la función de Adán era muy especial. No sé si en algún momento él quiso adjudicarse ese privilegio que solo a Dios le correspondía. Porque finalmente el hacer lo contrario a lo que Dios había pedido, finalmente eso estaba arriesgando la estancia misma del hombre en el huerto. A mí me llama la atención las tres bendiciones que encontramos aquí en esta primera parte, que me parece debiésemos enfatizarlas. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 1 y el versículo número 22, cuando dice que Dios bendijo a las criaturas del mar y las aves y las estimuló diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Pero también dio una segunda bendición, en este caso a Adán y a Eva, cuando él le dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es una segunda bendición en el versículo 28. Pero también una tercera bendición que encontramos es cuando Dios da al hombre ese día especial, pastor, correcto, hermanos, para que el hombre pudiera tener relación con su Creador. A mí me llama la atención que a las otras criaturas Dios no les da ese privilegio, solo al hombre. El hombre tiene la oportunidad de relacionarse con su Creador. El sábado, como una bendición para el hombre, llegó a constituirse en el oasis de esparcimiento de Dios con el hombre. Un privilegio que el hombre tiene, que tenemos hoy, aún a estas alturas del siglo XXI, donde podemos llegar a reconocerle a Dios como nuestro Creador, reconocerle a Él como nuestro Salvador, pero también rendirle culto, alabanza, adoración, porque Él es nuestro Creador. Qué bien sería que al pensar en esta lección, este sábado que habremos de repasar estos puntos, podamos unirnos con nuestros hermanos en reconocimiento a Dios como nuestro Creador y que podamos alabarle de todo corazón, consciente que es el único que merece nuestra honra y gloria. Claro. Pastor Abraham. Pastor, con todo respeto para las asociaciones protectoras de animales, y no somos iguales, ¿no? Somos seres vivos, somos seres creados, pero al hombre Dios lo dotó de esa capacidad pensante, de esa capacidad para decidir, y entonces Él estableció un compañerismo armonioso y benéfico para el ser humano con Él, con Dios, ¿sí? Y nos invita para que el sábado podamos ese compañerismo establecerlo de una forma más estrecha con nuestro Dios, y nos invita a que podamos gozar del compañerismo con Dios en el día del sábado. A ningún otro ser humano, a ser viviente, se le dio esa capacidad. Así es. Qué bendición, qué bendición. El Señor nos ha creado en el estado original como seres perfectos, como seres pensantes, con responsabilidades y privilegios que una vez que el pecado se introdujo, se fueron perdiendo. Vamos a continuar con este interesante estudio. En un momento regresamos. Intenté imaginar cómo sería mi vida
Estamos de regreso en este interesante estudio, lección número 2, y entonces hemos analizado la primera parte que tiene que ver con la libertad. Y vamos a ver la segunda parte de este bosquejo, autoridad desafiada. Pastor Armenta, el Señor había establecido límites para bendición de toda su creación. Pero entonces viene un extraño, viene un intruso a violentar todo lo que Dios había hecho y se atreve a desafiar justamente lo que Él había establecido para bendición de sus hijos. ¿Qué pasó allí, pastor? La verdad es que es muy interesante la manera tan especial en que Satanás toma el control de lo que está sucediendo en el Edén. Él tenía inconformidad con Dios. Cuando él fue expulsado, indudablemente que no se sintió nada bien, pero él ya estaba derrotado, ya no podía hacer nada, ya había perdido su lugar. Como no podía pelear con su creador, con Dios mismo, así que decidió atacar a las criaturas que recién Dios había colocado en el huerto del Edén. Correcto. ¿De qué manera lo hizo? A mí me llama la atención cuando hacemos un análisis desafiando la autoridad de Dios en forma abierta. Por ejemplo, el capítulo 2 de Génesis, el versículo número 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que Dios dijo. Pero cuando Satanás llega a dialogar con Eva, dice en el versículo, en el capítulo 3, versículo 1, la última parte, cuando habló con la mujer, dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no era lo que Dios había dicho.
Satanás estaba desafiando la palabra de Dios. Dios había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, en el 2:17. Pero ahora, en el capítulo 3, la serpiente le dice a Eva, no moriréis, abiertamente desafiando la autoridad de Dios. Y eso me parece que debiésemos de tenerlo muy en cuenta. Particularmente, debiésemos ser muy cuidadosos. Hermanos, Eva entró en diálogo con Satanás. El primer error quizá de Eva fue separarse de Adán, porque esa fue la indicación que los ángeles mismos le dieron a Adán y a Eva. No se separen. El primer error de Eva fue separarse de Adán. El segundo fue entrar en diálogo con Satanás. Y a mí me parece que hoy sigue teniendo éxito Satanás cuando desobedecemos estas indicaciones de Dios. En primer lugar, cuando hacemos caso omiso a las indicaciones que Dios nos ha dado. Pero en segundo lugar, cuando entramos en diálogo con Satanás. A mí me parece que cuando Eva llegó al árbol y de pronto escuchó una voz que no era la de Dios, no era la de los ángeles, no era la de su esposo Adán, ese era el momento para que Eva hubiese salido corriendo. Oye, claro. No lo hizo. Se sentó o se paró, se detuvo a dialogar con la serpiente. Me parece que este es uno de los secretos para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. No dialogar con Satanás, no dialogar con él. Sencillamente obedezcamos lo que Dios nos ha mandado. Es lo que dijimos al principio. Creamos lo que Él nos ha dicho y dentro de ese marco nuestro caminar será seguro. Gracias, pastor. Qué terrible. Además, ahí se revela el carácter del enemigo, pastor, mentiroso, astuto. deshonesto. Bueno, astuto, ¿no? ¿Verdad? Pero una astucia utilizada para el mal, pastor. Sí, era astuto, dice Génesis 3:1, la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Es decir, esta serpiente, o Satanás a través de la serpiente, ¿verdad?, utiliza un lenguaje que enreda al ser humano. Ahorita que estaba comentando el pastor Armenta, yo le puse aquí otras voces, ¿no? Dios es la autoridad y nos da su ley, sus normas para nuestra felicidad. Pero al ser humano a veces le gusta escuchar otras voces, otras opiniones. Así es. ¿Será mejor esto? ¿Será mejor aquello? ¿No? Y entonces esto se revela también aquí. Dice la lección que con cinismo y duda, ¿verdad?, empieza a hablar la serpiente y le dice, ¿así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? Yo no sé qué acento le puso la serpiente, de tal manera que yo creo que implicaba esto. Están ustedes bien limitados, ¿verdad? No pueden hacer lo que ustedes quieren, porque Dios les prohíbe que coman de todo árbol del huerto, ¿no? Pobres de ustedes. Ustedes desean hacer una cosa, se les ocurre hacer una cosa y no pueden, porque están atados. ¿Saben qué, pastor? A veces, hablando con los jóvenes, a veces de la iglesia, a veces hay voces de amigos o de compañeros en la escuela, en el trabajo. ¿Tú no puedes hacer esto? ¿Tu religión te lo prohíbe? No te va a pasar nada. No te va a pasar nada, ve, hazlo. Estás amarrado en tu iglesia, no puedes hacer nada. No estás disfrutando. No estás disfrutando de la vida, ¿no? Así que yo creo que todo eso implicaba en las palabras de Satanás a través de la serpiente de esta manera, con cinismo. Ustedes no son libres, ustedes tienen que estar obedeciendo. Y la mujer dice, no es cierto. No es cierto, nosotros sí podemos comer de todo menos de uno. Porque Dios nos dijo, nos advirtió que si comiéramos de eso, íbamos a morir. Y otra vez viene. Y ya de plano dice, no van a morir.
Eso implica, y decía el pastor, es un ataque directo al carácter de Dios. Claro, ¿no? claro. Si Dios dice que van a morir y Él dice no van a morir, entonces Dios es mentiroso. Claro. Que es una de las intenciones del enemigo, establecer Así que Dios es mentiroso. Claro. No le crean. Dios es mentiroso. Dios no quiere que ustedes prosperen intelectualmente. Ustedes, si comen de esto, van a tener un nivel superior. Van a saber más. Dios les quita bendiciones. Tómalo. Qué astuto es Satanás. Y actualmente nos sigue diciendo lo mismo. ¿No? Nos dice que hagamos lo que nos gusta para disfrutar de la vida. Pero sabemos que tenemos límites porque Dios los puso para nuestro bien. Correcto. ¿Sí? Así que yo creo que haríamos bien en hacerle caso a la palabra de Dios. Interesante. Qué profundidad en el análisis, Pastor Armenta. Me parece que justamente el ser humano se siente desafiado, en este caso Eva, por aquella declaración también, y echa a andar sus pensamientos, sus razonamientos al mismo tiempo. Dice, no es cierto, estás equivocado. No, pastor, y es que mientras la serpiente está hablando con Eva, ella está tomando del fruto. Y quiero imaginarme que inclusive le está dando hasta un mordisco. Y entonces el razonamiento de Eva dice, bueno, si ella lo está tocando, si lo está comiendo, pues realmente no es como Dios dijo. Y yo quiero presentar aquí 3 puntos, pastor. Lamentablemente el tiempo nos gana, pero déjenme presentar 3 puntos que no podríamos dejar de decirlos. Satanás mezcló la verdad con el error. Porque la muerte de Eva y de Adán realmente no fue instantáneamente. Cierto. Comenzaron a morir ellos y comenzaron a morir toda la creación, la naturaleza misma. Comenzó a morir. Así que mezcló la verdad con el error. Sembró la duda en la mente. Y ustedes conocen el adagio popular que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Resulta que hoy utiliza la misma estrategia para nosotros. Echa a andar tu razonamiento y estás perdido. ¿Cómo tu religión, cómo Dios va a privarte de algo que es bueno? Razónalo, piensa. Sin embargo, obedezcamos lo que Dios ha mandado. Así que número 1, mezcló la verdad con el error. Número 2, hizo atractivo el pecado. Y es que la mujer dice que vio que el fruto era atractivo y delicioso para comer. Es que el pecado, mis hermanos, todavía sigue siendo atractivo. Sin embargo, las consecuencias son desastrosas. Eva escuchó y aunque le auguró gran beneficio si comía, realmente fue muy diferente a lo que ella prometía. Número 3, ofreció lo que Eva ya poseía. Correcto. Pero en la forma en que lo presenta, le pareció a Eva que estaba limitada, como mencionaba el pastor Abraham. Como que estaba limitada y entonces accedió a la tentación. No lo olviden. Mezcla la verdad con el error, siembra duda a través de ello. Número 2, hace atractivo el pecado. Y número 3, ofrece lo que usted y yo ya tenemos. Si ya tenemos vida eterna porque hemos creído en Cristo Jesús, no creamos que al transigir con el pecado, las cosas van a ir mejor para nosotros en esta tierra y más allá de ella. Correcto. Pastor Abraham. Pastor, nada más poner énfasis en un punto. Cuando el Señor acabó su creación, Él la calificó y dijo que era buena en gran manera. Sí. Quien debe calificar todas nuestras acciones es Dios. Correcto. Aquí la mujer califica el fruto. Dice Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo. ¿Quién califica lo que tú haces? ¿Tú? ¿A tu parecer está correcto? Sí. Nosotros debemos aprender que todas las cosas que hagamos
las debe calificar Dios. Así es. Y ya están calificadas. Solamente tenemos que creer y obedecer. Hay cosas buenas y hay cosas malas. No hay cosas intermedias, medio buenas o medio malas. Me parece que la obediencia y seguir justamente la voz de nuestro Dios es lo que nos va a salvaguardar de las acechanzas del enemigo. En un momento regresamos para analizar la tercera y última parte de esta lección. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Estamos de regreso para analizar el último segmento que tiene que ver con esperanza en la crisis. Hemos hablado ya prácticamente de todo el escenario que predominaba en el Edén, hemos hablado de la caída, pero hay que hablar de las consecuencias, hay que hablar de las condiciones que no solamente se vivieron en aquel momento, sino también en nuestros días. Pastor Armenta, resulta que hay terribles consecuencias, justamente por la desobediencia del ser humano. Qué difícil, pastor, es medir las consecuencias realmente de la desobediencia de nuestros primeros padres. Me parece que estamos limitados como para decir esto y esto y esto sucedió. La Escritura sí tenemos consecuencias bien definidas. A la serpiente se le dan las indicaciones. Mira, de aquí en adelante ya vas a ser diferente en tu modo de desplazarte. Ahora tu alimentación va a ser diferente. A la mujer, de igual forma, se le dan algunas consecuencias como resultado de la desobediencia. Al hombre le dice, bueno, tienes que trabajar y transpirar para obtener tu alimentación, en fin. Hubo consecuencias tan serias. Una de las consecuencias que me parece fueron desastrosas justo fue la relación, la comunicación entre ellos como pareja. En primer lugar, ellos trataron de justificar sus acciones. Culpando. Y que si hacemos un resumen, bueno, es que la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Luego la mujer dice, no, es que fue la serpiente. Y finalmente, en consecuencia, podríamos decir que ellos están responsabilizando a Dios por el libre albedrío que les había dado. Cuando se ejerce mal esa libertad, desafortunadamente las cosas terminan mal. Pero cuando ejercemos adecuadamente la libertad de elección, ese libre albedrío, nosotros podemos elegir a Jesús como a nuestro Salvador. Y esa debiese ser una de nuestras prioridades hoy y siempre. Permitir que lo que Dios ha dado como provisión, la esperanza en medio de la crisis, que nosotros podamos aceptar a Jesús, que es la solución a todo problema para nuestra vida espiritual. Pastor Abraham, qué bueno que tenemos una esperanza ante un escenario tan complicado. Sí, pastor. A pesar de la reacción del hombre después de pecar, Dios condesciende, ¿no? Y pone la solución a la crisis. El Señor, después de que Adán y Eva comen del árbol, se les aparece, va con ellos, los busca, dice el versículo Génesis 3:9, dice, ¿dónde estás? Dios busca al hombre, Dios ama al ser humano y lo busca. La salvación es una acción divina, Dios emprende, Dios toma la iniciativa. Pero ellos se esconden. Y se esconden primero físicamente y después se esconden argumentativamente. Es que la mujer, es que la serpiente, echándole la culpa a otros. Y siempre es escóndete. Yo no sé cuál hubiera sido
el otro escenario de que cuando Dios los busca, dice, Señor, pequé, perdóname. Creo que Dios estaba esperando esa reacción, Sí. ¿no? Por eso lo busca, pero no. Ellos ponen, argumentan, están sacando excusas para su pecado. Complican el escenario. Complican el escenario. Ok, ahora, ellos deberían de tomar otra decisión. Tomaron una decisión mala al pecar, al tomar del fruto del árbol, que Dios le dijo que no, pero ahora deben tomar otra decisión. O seguir en la rebeldía, o seguir desobedeciendo, o regresar y ajustarse a los lineamientos divinos. ¿Qué decisión? Ahora, para tomar esa decisión, y si ellos deciden regresar y ponerse bajo los lineamientos divinos, entonces lo primero que tienen que hacer es reconocer su error. Y para que ellos reconozcan su error, Dios les dice las consecuencias de lo que han hecho. Ya está. Dios les pone el escenario. Si ustedes regresan, si ustedes están dispuestos a obedecer, yo les voy a decir lo que va a pasar. ¿Okay? Y entonces Dios le dice a la serpiente, tú vas a arrastrarte. A la mujer le dice con dolor para ir a tus hijos. Al hombre le dice que con el sudor de su frente va a comer, ¿verdad? Para poder, va a trabajar para poder sacar los frutos. En fin, eso fue para que el hombre se diera cuenta de su pecado. Lo primero que tenía que hacer es darse cuenta de su mal, ¿sí? Darse cuenta de su pecado que habían cometido y entonces emprender el camino de la redención. Y Dios lo hace a través diciéndole correctamente y tajantemente las consecuencias de su pecado. ¿Okay? Correcto. Pero ya están en el camino de regreso, ya están en el camino para la salvación. Pastor, Sí. yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que la única solución a mi problema de pecado es buscar a Dios. Qué triste y qué desafortunado fue el caso de Adán y Eva. Cuando ellos cometieron el error, se escondieron de quien tenía la solución para su pecado. Pero saben, hermanos, hoy en nuestra iglesia, en muchos casos sucede como le sucedió a Adán y Eva. Cuando uno de nuestros hermanos comete algún error, enseguida se molesta con la junta directiva que lo disciplinó, se molesta con el pastor que dirigió la junta, se molesta con el anciano que quiere hacer las cosas bien. Se aleja de la iglesia, se aleja de Dios. Hoy, esa misma actitud continúa siendo un desastre para muchos miembros en nuestra iglesia. Yo quiero invitarles a ustedes en esta hora, para que una vez que cometamos un error, finalmente ya lo cometimos, ya no podemos hacer más en cuanto al error, pero sí podemos encontrar la solución. Busquemos a Dios. Él está presto. Él que tomó la iniciativa en el caso de Adán y Eva, también la sigue tomando hoy, en este tiempo. Qué desafortunado es ver, por ejemplo, en el capítulo 3 de Génesis, el versículo número 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muchas veces el pecado nos hace reconocer realmente que nos hemos equivocado, lógicamente, pero a veces tratamos de cubrir ese error con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios méritos, a nuestro propio modo. Yo hice un resumen tratando de ver qué fue lo que sucedió cuando ellos les fueron abiertos los ojos. Ellos se dieron cuenta que ese velo de luz, ese resplandor que les protegía, que les cubría, había desaparecido. Ellos vieron cómo la naturaleza misma se marchitaba. El hecho de que Satanás les había dicho que serían abiertos sus ojos y conocerían el bien y el mal. Bueno, aquí están viendo los resultados realmente. Vieron división entre ellos y Dios. Vieron conflicto entre ellos como pareja. Vieron que era necesario el sacrificio de corderos
que las hojas de higueras que ellos habían cosido para cubrirse no eran suficientes. Esas son solo acciones imperfectas del hombre tratando de cubrir su pecado. Vieron también que era necesario que los expulsaran del huerto a fin de que no comieran del árbol de la vida y se convirtieran en pecadores inmortales. Vieron también que ya no podían comer como ellos esperaban para mantener su vida eterna. Ahora ellos fueron expulsados y vieron el huerto ahora de fuera, porque ya no podían tener acceso. Correcto. Ahora ellos venían a la puerta del huerto para encontrarse con Dios, pero ya no podían tener acceso al huerto del Edén. Mis hermanos, hoy ustedes y yo, si no arreglamos nuestra situación de pecado, quedaremos fuera del huerto restaurado de Dios. Quedaremos fuera. Arreglemos las cosas de tal manera que cuando se reinstaure el Edén, usted y yo podamos formar parte de él para disfrutar del plan original que Dios tenía para el ser humano. Pastor, antes de que fueran expulsados del Edén, Dios dijo e hizo una cosa importante para darles esperanza. Génesis 3:15, nosotros lo sabemos, el protoevangelio. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Así que a la serpiente, que es el símbolo del mal, que es Satanás, ¿verdad? Dice, tú vas a hacer mucho daño, pero el descendiente de ella te va a aplastar la cabeza. ¿Sí? Está anunciando que vendría alguien para aplastar la cabeza de la serpiente. Hay esperanza. Esto mal se va a terminar. Esto mal se va a acabar. Y luego, en el versículo 21 dice, y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Este es el camino adecuado. No como decía el pastor Armenta. Ellos intentaron tapar su pecado, ¿verdad? A su manera, sus métodos. ¿Sí? Pero Dios dice, este es, ¿sí?, el método adecuado. La muerte de un sustituto. ¿Sí? Un sustituto vendrá y morirá por ustedes, por sus pecados. En la crisis, en medio de la crisis, hay esperanza. Hay un Salvador. Hay una solución. Y esa solución es divina. Amén. Y Dios quiere que nosotros nos apeguemos a lo que Dios dice y el camino que nos muestra. Pues hemos llegado al final de una lección tan interesante, una lección tan significativa con muchas enseñanzas que Dios quiera puedan ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a las palabras finales. Al mismo tiempo me permito agradecerle, pastor, qué bueno que estuvo con nosotros. Gracias al Señor y ojalá que pronto volvamos a tenerlo nuevamente. Gracias por la oportunidad. Quisiera compartir las palabras finales, por favor. Sí, creo que es importante que en medio de la crisis Dios no nos ha dejado solos. Amén. Ha dado una solución. Apropiémonos de esa solución que es Cristo Jesús. Y esa crisis que se inicia en el cielo, que continuó en el Edén, pero que continúa también en nuestro corazón, que esa crisis pueda ser solucionada mediante Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Pastor Abraham. Pastor, Dios quiere nuestra felicidad. Dios quiere salvarnos. Él ha puesto límites para nuestra felicidad. ¿Sí? Si vivimos dentro de esos límites, seremos felices. Son sus normas, sus leyes, sus estatutos. Obedezcamos esos mandamientos, vivamos bajo las reglas de Dios y seremos felices, no tan solo aquí, sino en el reino venidero. Amén. Gracias, pastor. Que Dios lo bendiga mucho también. Gracias. Hermanos queridos, el Señor había puesto todo para que el ser humano fuese feliz. Nada faltaba. Todos los ingredientes estaban ya mezclados y el Señor estaba con ellos. En la desobediencia se alteró, se violentó todo. La relación con Dios, la relación con el prójimo, la naturaleza, la bondad, la virtud y la autoridad que Dios les había dado a ellos, la corregencia, en fin, todo se violentó. Por eso es que hoy mismo
necesitamos y nuestra única opción es entregar nuestra vida a Cristo, porque Él es el único que puede ayudarnos en el diario caminar. Si tú quieres vencer en este gran conflicto, tu única alternativa es aferrarte de la mano poderosa de nuestro amado Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias por acompañarnos.